Nuestro siguiente tema es brocas hidráulica. Pertenecemos a la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Broca, o también denominado mechas. Las brocas o mechas son herramientas de corte para ser utilizadas con un taladro o torno. Es una herramienta básica del proceso de perforación, conocida igualmente con el nombre de barrera. En la figura que podemos ver ahí tenemos lo que son las partes de una broca. Se utilizan para cortar y penetrar las distintas formaciones que se encuentran en la envoltura rocosa que constituye la corteza terrestre. Lo que vemos en la parte derecha constituye lo que son las simbologías de las lutitas, las areniscas, los carbonatos y el domo de sal. También existen lo que son de tipos de brocas, de diamantes policristalinos, denominada PDC. Estas brocas tienen una larga vida, pues sus cortadores son muy duros y no hay rondamientos ni partes móviles. En las brocas PDC, los diamantes policristalinos son montados en una motriz de carburo de tungsteno. Los de diamantes naturales, estas brocas de perforación tienen características como cortadores de diamante natural, cuerpo tipo de acero incrustado en el cuerpo de la broca, flujo radial de funcionamiento mecánico por fricción. También denominamos lo que son de conos, que vienen a ser las maquinadas o los de insertos. Este tipo de brocas son utilizadas generalmente para taladrar agujeros en áreas que comprenden la ingeniería civil, como pueden ser las aplicaciones geotécnicas y geofísicas. Se caracterizan por tener un cojinete abierto duradero, enjuague central, eficiente corte de estructura y una alta protección en su pata trasera. Mecanismo de corte de la broca. El mecanismo de corte de una broca representa la forma en cómo la misma penetra la formación y realiza la separación de la corteza en partes pequeñas. Este mecanismo está relacionado con varios factores mecánicos que son aplicados a PCM y RPM, que dependerán del esfuerzo y de la matriz de la roca. En brocas PDC, el cortador PDC fractura la roca por corte y durante esta acción la dirección de la carga y la fractura resultan ser aproximadamente paralelas. El mecanismo que se utiliza es el cizallamiento y su función es penetrar, cortar y eliminar por capa. En broca tricónica perfora la roca por trituración. Cuando la tritura forma un eje en una carga perpendicular a la roca, dando lugar a una serie de fracturas que se propagan alrededor. El mecanismo que se utiliza es la trituración y da a una fracturación de la roca por compresión. Desestribilización de broca de conos, o más conocida como offset, es la medida o la distancia de cuando los conos están movidos tal que sus ejes axiales no se interceptan en un punto común de la línea central del hoyo. Selección y evaluación de brocas. Código IADC. La IADC por años ha implementado una selección y evaluación de las brocas en industria petrolera. En principio, esta selección y evaluación estaba focalizada en brocas de cono. Posteriormente, esta se expandió hacia las brocas PDC y de diamantes naturales. La forma tradicional de evaluación también se extendió hasta estos diferentes tipos de broca. Esto ha permitido a los ingenieros de diseño mejorar la selección de la misma, debido a que se realiza una información integral de la broca al finalizar su trabajo. Este sistema de evaluación nos permite conocer en más detalle las características de su estructura de corte y su estado final una vez finalizada la perforación, así como la razón que conllevó a decidir sacar la broca de depósito. Aquí podemos ver varios ejemplos. Tenemos a las brocas o mechas PDC. Como primero tenemos que definir el material de la matriz de la mecha. Aquí se utiliza M para carburo de tungsteno y S para acero. 2. Identifica la densidad de corte que posee la mecha. Se utilizan dígitos que van del 1 al 4. Como tercer punto tenemos que identificar el tamaño o diámetro de los cortadores. Como cuarto punto tenemos que se utiliza para identificar el perfil de la mecha, de acuerdo al siguiente criterio. El primero para mechas tipo cola de pescado, el segundo para mechas de perfil corto, el tercero para mechas de perfil mediano y el cuarto para mechas de perfil largo. Reología de los fluidos. Reología es la ciencia de la fluidez de la materia que describe el comportamiento del flujo del fluido. El fluido es la sustancia que se deforma al someterse a un esfuerzo de cizallamiento, por muy pequeño que éste sea. Las funciones de los fluidos
remover y transportar los cortes del hoyo, proveer presión hidrostática, transmitir potencia hidráulica a la broca o mecha, refrigerar y lubricar la sarta de perforación en su conjunto, entre otras. Los tipos de fluidos se clasifican según su comportamiento. Tenemos los fluidos newtonianos, que los fluidos son en los cuales el esfuerzo de cizallamiento de corte es directamente proporcional a la tasa de corte. Voy a mencionar una de las tantas características, que la viscosidad es independiente del régimen de cizallamiento o corte y disminuye con la temperatura. Los no newtonianos presentan una amplia variedad de relaciones entre el esfuerzo de cizallamiento o corte y la tasa de corte. Una de las características es que la viscosidad depende de las condiciones de flujo. Los fluidos no newtonianos, cuyo comportamiento son independientes del tiempo, requiere de una velocidad mínima de cizallamiento igual al punto de excedencia para iniciar el movimiento. Este es el modelo plástico de Bingham. El pseudoplástico, la viscosidad aparente disminuye al aumentar el régimen o tasa de corte. Y el dilatante, la viscosidad aparente aumenta al aumentar el régimen o tasa de cizallamiento. Los fluidos plásticos y pseudoplásticos disminuye su viscosidad al aumentar el régimen o tasa de cizallamiento. Factores limitantes involucrados, donde tenemos el caudal mínimo, que este garantiza la limpieza de los cortes del fondo del pozo, y se la puede calcular de la siguiente manera, donde el caudal mínimo es igual a la velocidad mínima entre el hoyo y la tubería, por el diámetro del hoyo elevado al cuadrado, menos el diámetro externo de la tubería elevado al cuadrado, y sobre 24.5, que es el factor de conversión, en el caudal máximo. Este está limitado por las características de la bomba del taladro, y su fórmula es caudal máximo es igual al número de strokes máximos de una bomba, por el desplazamiento de la bomba y por la eficiencia volumétrica. También tenemos el caudal crítico, que este sirve para evitar problemas de cavernas o lavado del hoyo. Tenemos también la presión máxima. Esta depende de las características de la bomba del taladro. Su fórmula es igual a presión máxima, que es igual a la potencia de la bomba del fluido de perforación por 1.714, que es el factor de conversión, sobre el caudal máximo de una sola bomba. Caudal óptimo, que este garantiza la pérdida de presión óptima en la mecha de método hidráulico seleccionado, y es igual al caudal original de referencia por la caída de presión óptima de acuerdo al método sobre la caída de presión de referencia, este elevado a 0,538. Diseño y optimización de los métodos hidráulicos para brocas tricónicas y para brocas PDC. Criterios hidráulicos modificados. El flujo cruzado es el volumen de fluido moviéndose a través del fondo del pozo y es una función directa de la tasa de circulación, debido a deficiencias en el flujo circulando en la cara de la mecha, que aquí también es como flujo cruzado. Es como incrementar el flujo cruzado en mechas tricónicas. Taponar una boquilla a una mecha tricónica conservando lo que es el ETFA constante y con un caudal determinado. Mejora la tasa de penetración y la fuerza de remoción de los cortes para mecha con 2 boquillas es mayor que la fuerza para una mecha con 3 boquillas. La hidráulica en brocas PDC. El diseño hidráulico para las brocas PDC reduce las búsquedas efectivas del área de los jets o chorros, los HCI preseleccionados y que los valores de presión de circulación sean manejables en la bomba del taladro. Procedimientos de diseño. Seleccionar un valor HCI sugerido y calcular lo que es el Gunmin, el máximo, el crítico. Y seleccionar lo que es un valor para el caudal que esté dentro de los valores mínimos y máximos y que no exceda el crítico. Y calcular lo que es el valor de la caída de presión. Calcular lo que es área en los jets y también distribuye un diámetro de acuerdo al número de jets en la broca que la broca posea. Con el QTRA calcule la distancia caída de presión y calcular lo que es la presión en la superficie. Gracias.